misericordia que creaste todas las cosas. Se dice que San Francisco es una ciudad habitada por personas solidarias y nosotros creemos que es efectivamente así, que San Francisco es solidario. Esa solidaridad fue amasada con el paso del tiempo y tiene un origen, tiene una explicación. Y ese origen y esa explicación es de lo que vamos a hablar, el origen y la explicación de la solidaridad, de la beneficencia. Solidaridad es un nombre un poco más actual. En los primeros tiempos de la ciudad de San Francisco se utilizaba más el nombre beneficencia. De eso entonces dialogamos con Arturo. Arturo, beneficencia. Cuando uno dice beneficencia, en mi caso me viene inmediatamente a la memoria el nombre de damas de beneficencia. Es como que la beneficencia, la solidaridad siempre tuvo un vínculo muy directo con la mujer. Exactamente. Y esto se ha visto reflejado también en la historia de San Francisco. La Sociedad Damas de Beneficencia, precisamente, nace por allá en el año 1915, un poco antes de la inauguración del Hospital Iturraspe, en febrero de 1916. Y lo integraban, bueno, mujeres que pertenecían, podríamos decir, a la alta sociedad del San Francisco de entonces. Generalmente eran a las familias más acomodadas económicamente. ¿No es cierto? Porque aprovechaban precisamente esa influencia de los esposos de estas mujeres que podían aportar dinero por un lado y por otro también a ir con un nombre a hacer gestión y a pedir dinero, a solicitar dinero y a hacer diversos actos que recaudaban fondos para asistir a algunas personas. Esa Sociedad de Damas de Beneficencia se forma precisamente allá alrededor de 1915 con el objetivo de ayudar primordialmente al hospital. Pero luego se planteó en varias oportunidades... Hay que pensar que Dominga Cullen es una de las factotum del hospital. Claro. Pero te decía que esas damas de beneficencia en principio se forman para el hospital, pero después se les reclama que den una beneficencia general a la sociedad necesitada. Que se abran. Que se abran a la sociedad necesitada. Y ahí tenías nombres como el de Celia Ducó, de Taglioretti, doña Rosa Viaba de Tampieri, en fin, había toda una serie de nombres que participaban de esto. Y vos mencionabas recién a Dominga Cullen, y precisamente Dominga Cullen, que había sido esposa de José Bernardo Iturraspe, fue la que llevó adelante el aporte mayor para la construcción del hospital en homenaje a su extinto esposo y en una coordinación muy estrecha con el doctor Enrique Carrá, que era el médico, el profesional, que vio la necesidad de tener en San Francisco, que era un pueblo que crecía y donde había graves problemas de salud, acá y en la zona, para tener un sitio de atención a las personas que necesitaban precisamente ser atendidas por accidentes, por pestes, por enfermedades, por las epidemias que había en la época, y no había un centro de internación de personas. Claro, porque recuerdo, bueno, de haberlo leído y de haberlo estudiado, las internaciones, cuando había un problema un poco serio, las internaciones en San Francisco se daban muy habitualmente en Rosario. Claro. Pero no todos podían viajar. Pero no todos podían viajar. Claro, y tampoco podía viajar después la familia. No, y además había toda una cuestión de costos de por medio. Porque por cierto. Estaban las sociedades, las mutuales incipientes, las sociedades de ayuda mutua, pero había algunas que te cubrían el costo y otras que no. Era realmente un problema muy serio el tema de la salud. Y doña Dominga Cullen, cuando ella queda acá en San Francisco luego del fallecimiento de José Bernardo Iturraspe, en realidad Dominga Cullen era prima de José Bernardo Iturraspe, y se casan ellos, ¿no es cierto?, cuando doña Dominga Cullen había... Hay que decir que para la época los casamientos entre primos... Era común, era común, era bastante común, pero además ella ya era viuda de Patricio Cabal, y entonces al enviudar, la familia de alguna manera influye para que se case con José Bernardo Iturraspe, que a su vez
él no tuvo hijos con ella, con Dominga Cullen, sino que todos los hijos de Iturraspe reconocidos los tuvo con la señora Sieven. Estas sociedades, estas damas de beneficencia organizaban eventos, ¿no es cierto?, para recaudar fondos. Organizaban eventos entre sus actividades. Y, por ejemplo, todas las salas de espectáculos de San Francisco que había en aquel momento, que eran 3 o 4, el Plaza, el Viejo Universal, el Cine de Sada, el Moderno, que eran los cines que había en la época, o teatros que había en la época, comenzaron a ofrecer voluntariamente sus salas para que se hagan espectáculos en beneficencia o en beneficio de la sociedad, y también los clubes tiro y gimnasia y esportivo organizaban kermeses y partidos de fútbol a beneficio, sí, de estas mujeres. Y además después comenzaron a recibir un pequeño subsidio provincial y unos aportes municipales para el desarrollo de su obra, cosa que a veces le costaba mucho cobrarlo después, ¿no? Sí, aparecía el anuncio, después era difícil que apareciera la plata. Como ahora, ¿no? En eso no hemos cambiado demasiado. Escucha, Arturo, hemos enfatizado el nombre de Dominga Cullen y de varias mujeres más. En la familia Carra había también una mujer que se destacó. Claro, que es, ¿no?, digamos, es la otra parte de esto. Yo te decía al principio que generalmente allá en los comienzos, las mujeres que integraban la Sociedad de Damas de Beneficencia eran mujeres pertenecientes a familias acomodadas, mujeres que no necesitaban trabajar, porque primero estaba la costumbre propia de la época, ¿no es cierto?, que generalmente la mujer se dedicaba a cosas del hogar, claro. No todas trabajaban, y menos... Esta era una oportunidad de tener roce social también. También, y de una manera útil de dedicar el tiempo. Claro. Pero se da el caso de la familia Carra con Elena Carra, que es la otra parte. Elena Carra era una familia muy bien de San Francisco, hija de Martín Carra, pionero industrial que tuvo en San Francisco, que desde el año 1890 tuvo su industria, y hermana a la vez de Luis Carra, que fue una persona que también se dedicó a entidades de bien público, como que fue presidente de Bomberos Voluntarios, estuvo en el Centro Comercial de San Francisco, estuvo en entidades, digamos, en las que él pudo ocupar. Luis Carra, hermano de Elena. Y Elena era una persona que desde muy chica participó también de la Sociedad de Damas de Beneficencia, pero luego, con el paso del tiempo, ella contrae matrimonio con Federico Uriburu, un escribano salteño, que había llegado acá a San Francisco, y continúa esas labores. Pero no era de una familia tan pudiente como las demás, claro, ¿no es cierto? Y ella, al enviuda muy joven también, Elena Carra, que había nacido en el año 1903, enviuda bastante joven, ya con hijos también, y tiene la necesidad de trabajar para mantener a los hijos, así que ella comienza a desarrollar una recordada labor, una recordada tarea docente en personas ya muy mayores en San Francisco, como maestra de labores en la escuela Iturraspe. La maestra de labores de aquella época era una docente de actividades prácticas. Que era algo, digamos, que estaba en todas las escuelas, en todos los grados, porque incluso al final del año, recuerdo, se hacían una feria, las exposiciones y ferias de las labores, que era al margen del cierre de la actividad de la escuela, pero se presentaban las labores. Que ver con bordado, con tejido, claro, y la orientación que tenía era inclinar a los chicos hacia cuestiones de carpintería generalmente, claro, y a las chicas en temas de bordado, costura, ¿no es cierto?, algunas manualidades, en fin. Esa era la tarea que toma luego Elena Carra para, digamos, su sustento, que lo necesitaba para seguir formando, ¿no es cierto?, y educando a quienes fueron sus hijos. Pero nunca deja la actividad comunitaria y de beneficencia. Fue una de las integrantes formadoras de la Acción Católica en la Iglesia Cristo Rey. Trabajó también en la Liga de Lucha contra la Tuberculosis, que acá la llevaba adelante el doctor Bartolomé Costamaña, fue uno de los impulsores de la lucha contra la tuberculosis, pero fundamentalmente ella tuvo mucho que ver en la formación de ALPI, cuando en los años 50 se desata... Una entidad que tiene una trascendencia impresionante. Pero se desata el tema de la poliomielitis, y era necesario atender casos que se producían y prevenir nuevos casos. Entonces, una de las impulsoras de esto fue Elena Carra. Y después, a lo largo del tiempo, como hasta los 80 años aproximadamente de ella, o luego, ella siguió trabajando tesoneramente en ALPI y consiguieron la construcción del edificio que tiene actualmente ALPI, que ahora ya es un instituto
que no solamente atiende al tema de parálisis, sino de recuperación, ¿no es cierto?, de personas, que es un instituto muy de rehabilitación. Pero continúa siendo ALPI en el mismo lugar donde se había construido aquel edificio, y es más, como un reconocimiento entre tantos que tuvo Elena Carra, cuando en 1993, cuando ella tenía 80 años, y durante precisamente la intendencia de Jorge Bucco, se implanta con la señora de Menegón el tema del premio a la mujer del año. El primer premio que se entrega se lo dan a Elena Carra. A Elena Carra, mirá, claro, ella fue la ganadora del primer premio. Y así hay muchísimos otros nombres, y Elena falleció más que centenaria. O sea, y siempre pensando, ¿no es cierto?, en de qué manera podía contribuir con ALPI, con entidades, con ayudar a la gente. O sea, porque era algo que lo tuvo desde su adolescencia hasta cuando fallece, luego de los 100 años de edad. El otro tema es que había, bueno, otras mujeres, ¿no es cierto?, como Celia Ducó, Teresa Barrenechea de Cartier, que fue de la cooperadora de la Casa del Niño allá en los años 30 y que trabajó muchísimo para conseguir apoyos, ¿no es cierto?, como una comisión de mujeres que apoyaba a la Junta del Trabajo, que era una comisión de hombres, claro, que construyeron el edificio, pero para el sostenimiento posterior, además de las ayudas provinciales, ¿no es cierto?, Teresa Barrenechea de Cartier fue la que impulsó a un grupo de mujeres y la interesó en trabajar en el sostenimiento de Casa del Niño con la cooperadora. Y así, bueno, hay un montón de nombres. En el caso de Rosa Viaba de Tampieri, que fue una mujer también que presidió la comisión que dio origen al Jardín de Infantes María Pía de Saboya, que se convierte con el paso del tiempo en el Instituto San Francisco de Asís, que es el actual Instituto San Francisco de Asís, que comienza como una obra de un grupo de mujeres, de esposas, de miembros del Dopo Laboro de San Francisco, sí, que fundan ese jardín de infantes con el nombre de la princesa del Piamonte, y que luego deriva en ser lo que es actualmente una institución educativa con una trascendencia mayúscula, ¿no es cierto?, porque tiene de jardín, primaria, secundaria, ¿no es cierto?, y con tantos años de... Y un gran prestigio. Por supuesto. Arturo, sin dudas, esta solidaridad que expresamos nosotros tienen los sanfrancisqueños en la actualidad, tiene una historia, tiene un origen, tiene un sentido, tiene personas que a través de su accionar explican por qué tenemos este perfil que sin duda hoy en la actualidad se ha multiplicado y hay muchísimas personas trabajando en muchísimos ámbitos con este esquema. Claro, y al ser tantas ya las entidades, ¿no es cierto?, tantas las personas que ya caemos, ¿no es cierto?, lamentablemente por momento o al ser contemporáneos nuestros, están un poco como anónimos. ¿No? Claro, por la gran cantidad por la cantidad que hay. Nosotros estamos reflejando acá hechos que eran una o dos entidades que había en su momento y personas que se destacaron. Y que tuvieron carácter fundacional de instituciones que todavía tienen vigencia. Exactamente. Y sin duda, bueno, este trabajo que están haciendo la gente actual tiene el mismo tesón, dedicación e intereses que aquellos. Que hemos recordado en este hermoso, excelente bloque de huellas, repasando lo que son, bueno, los orígenes de esta característica que tenemos como sociedad en la actualidad de considerarnos y de ser una comunidad solidaria. Yo le debo mucho en el sentido que ha sido muy condescendiente conmigo. Valoró mucho lo poco que yo he hecho. Porque en verdad, le digo la verdad, que a mí cuando me nombraron la mujer del año, para mí me sorprendió. Porque cuando han venido a comunicármelo, vino Martini y no me acuerdo cuáles otros concejales. Y me dice, ay, le traigo una noticia. Y yo le digo, ay, me traen una plata para ALPI. No, dice, digo, vengo a decirle que fue elegida tal cosa. No puede ser. Bueno, la cosa es que sí, que me habían elegido. Había sido cierto, pero yo lo primero que creí era que me habían traído plata para algo. Sí, bueno. Así que yo he tenido muchas satisfacciones de la ciudad de San Francisco. Y le vuelvo a decir que yo no las merezco, porque yo sola no hice nada.
siempre estuve muy bien acompañada. Tuve siempre un elemento de personas que me han acompañado, ya sean las cooperadoras de las escuelas, en ALPI, en la campaña del hambre, en todas partes he tenido siempre un núcleo de gente que ha colaborado y que no ha mirado el cargo que tenía, sino el amor que le daba a la obra. Por eso, y yo también tengo que agradecer muchísimo a la prensa, oral y escrita, porque ellos siempre han tenido una palabra de aliento y de elogio. Y es el que hoy a usted le voy a recomendar, me lo salude a todos los periodistas para mañana, con el cariño grande mío, particular, y el grande de la Comisión de ALPI. Muy bien. Bueno, la propuesta hoy sería hacer un paseíto por la Avenida del Libertador Norte y pararnos en la esquina de esta arteria con la calle Belgrano. Allí aparece una de las viviendas más bellas que tiene la ciudad de San Francisco. Es la casa conocida como Casa Bottiglieri, construida en el año 29 y responde a los lineamientos del pensamiento de la época. Alrededor de 1910, con la efervescencia del centenario de la Revolución de Mayo, hay un planteo de raíz literaria traída por Ricardo Rojas, en donde la propuesta es volver a lo que era nuestro, después de haber pasado por ese rechazo a todo lo que fuera español por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas. Entonces, la idea es buscar las raíces para construir una verdadera realidad nacional. Y en arquitectura eso se da buscando las raíces en las antiguas construcciones coloniales
de la época hispánica, de carácter barroco, con lo que se conoce estilísticamente con el nombre de barroco americano. Esas características muy típicas de las casas encaladas, paredes blancas o de color ocre, con terminaciones de tejas coloniales, muy típico, inclusive tomando elementos de la tradición prehispánica americana. Es así que en nuestra ciudad aparecen estas construcciones. Entre ellas, la Casa Botellero no es la única, pero entre ellas, entre las más importantes, está la Iglesia Cristo Rey o el Correo, que está en la otra esquina de esta casa. Si la vemos con detenimiento nos paramos en la esquina en diagonal, lo que vamos a ver es una composición muy fuerte, muy sólida, de tratamiento de fachadas. La fachada sobre la Avenida del Libertador está organizada en función de un fuerte remate que tiene en la parte superior de líneas mixtas, curvas contra curvas, que retrotraen a la idea del barroco americano, un movimiento muy dinámico, muy fuerte en cuanto a expresiones plásticas, con fuertes juegos de luces y sombras. Ese coronamiento está en eje con un balcón de la planta alta muy importante. El ingreso a la vivienda se da más hacia el costado de la medianera, con el vecino, con un ingreso ya jerarquizado, con un balcón de una riquísima reja colonial también en hierro. Por el costado, por la fachada que da sobre la calle Belgrano, aparece el ingreso al consultorio del médico que había hecho construir la casa, el doctor Bottiglieri, así como también los portales que dan al patio posterior. Las dos fachadas, digamos así, vistas en esquina, se encuentran enlazadas por un bellísimo balcón. Quizá lo más distintivo de esta casa es ese balcón de madera con la estructura también con ménsulas muy ricamente decoradas, la baranda de balaustres y las columnas salomónicas que sostienen una cubierta de tejas coloniales. Las rejas. El colorido de la casa, en esos tonos ocres, que era el color más usado en el barroco en Córdoba, por ejemplo, corresponden a ese tipo de arquitectura neocolonial. Se conoce con el nombre de neocolonial porque busca la relación con la antigua situación con España. El balcón, por otro lado, trae reminiscencias limeñas, reminiscencias de la Lima antigua, la ciudad de los balcones de madera, que también hace que tengan algo que ver con lo americano. La idea de lo americano es lo que, de lo original americano, es lo que resulta de interés en esta casa. Es realmente un placer ver la composición, las texturas, las rejas coloniales, y los detalles decorativos que tiene la casa. Para eso necesitamos un poquito de tiempo, para separarnos, verlos y aprender a valorar este patrimonio que es nuestro, que nos identifica y que de no conocerlo nunca vamos a poder tener.